Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo está? Hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien nuestra pizarra? Sí, se ve bien y se escucha bien. Ya, bien. Vamos a revisar inicialmente esta idea. Vamos a trabajar con tablas de frecuencias, que esto es estadística, y con datos que son no agrupados, así se llaman técnicamente. ¿Vamos bien? ¿Se ve bien entonces? Comenzamos. Miren, las tablas se utilizan para abreviar de alguna forma la información. Me explico. Supongamos que estamos en un curso y empiezan y entregan las notas. Miren, cuando entregan las notas empiezan de la más pequeña a la más grande, están en orden. Un uno, un uno, un uno, un 2, un 2, etcétera. ¿Se fijan? Empiezan a entregar esas notas. Entonces, cuando son muchos datos, es mejor entregar los datos en una tabla. Y es lo que nosotros vamos a hacer con esta información. Entonces, para este ejemplo que vamos a utilizar, esta es la entrega de notas. ¿Ya? Todos estamos acostumbrados, todas a las notas, entonces lo vamos a utilizar para trabajar un poco y comprender cuáles son las frecuencias. La frecuencia más importante se llama frecuencia absoluta. De memoria ese nombre, frecuencia absoluta. Esa es la mejor frecuencia que me pueden dar. Entonces, la frecuencia absoluta corresponde a las veces que se repite un dato. Por ejemplo, la frecuencia absoluta del 1 es 3, porque miren cuántas veces está el 3, el 1, perdón, 3 veces. ¿Cuántas veces tengo el 2? Miren, 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? Entonces, la frecuencia corresponde a las veces que se repite un dato. Y para eso nosotros vamos a utilizar una tabla. Y aquí la vamos a colocar. Ahí está nuestra tabla. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? La nota 1 está 3 veces. Ahí está, 3 veces. La nota 2 está 4 veces. ¿Se fijan? 1, 2, 3 y 4. La nota 3, 2 veces. Ahí lo marqué. Aquí vamos a inventar alguna idea. Por ejemplo, la nota 4, 8 veces. La nota 5, 10 veces. La nota 6, 5 veces. La nota 7, una vez. ¿Se entiende esta idea? ¿Hasta aquí? ¿Se comprende? Sí, ¿Sí? Vamos bien. Entonces, esa se llama frecuencia absoluta. Es el nombre técnico que tiene. Y esa es la mejor frecuencia que me pueden dar y es la que se da habitualmente. Entonces, ya que es la frecuencia que se da habitualmente, vamos a trabajar con ella, a ver cómo se comprende esta idea. Miren, si yo sumo todas estas frecuencias que están aquí, la frecuencia absoluta me va a dar la cantidad de personas o la cantidad de estudiantes a los cuales se les entregó esta nota. Entonces, este es como el dato habitual que uno hace cuando le dan la frecuencia absoluta. Uno la suma y me da la cantidad total. ¿Se fijan? Entonces, aquí podríamos decir, ¿cuántos estudiantes tiene el curso? 33. ¿Cómo lo saqué? Sumando las frecuencias absolutas. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Acá, cuando tengo estas frecuencias absolutas, que me da 33, yo con esta frecuencia absoluta también puedo sacar otra frecuencia que se llama frecuencia acumulada. ¿Y cómo voy a obtener esta frecuencia acumulada? Entonces, digo de esta forma, hasta aquí llevo 3, hasta aquí. ¿Se fijan? Ahí lo voy a marcar. Hasta aquí llevo 3. 3 personas si ustedes quieren. Ahí, 3 estudiantes. Pero cuando entrego la nota 2 o cuando termino de entregar la nota 2, llevo 7 estudiantes. 3 más 4, 7.
¿Se fijan? O lo miro acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí llevo 7. ¿Se fijan? Ahí lo que estoy marcando con el mouse. Entonces, hasta aquí llevo 3, hasta aquí llevo 7. O sea que hasta que termino de entregar la nota 3, ¿cuántos llevo? ¿Cuántos llevaría hasta aquí? 9. 9, ¿cierto? Lo marco aquí. Hasta ahí serían 9, porque serían 3 más 4 y más 2. 9. ¿Y aquí? ¿El que sigue cuánto sería? 17. 17, ¿cierto? Hasta ahí llevo 17. Y si le agrego 10, 27. 27, ¿cierto? Lo marco acá. ¿Se fijan? Así es como se obtiene la frecuencia acumulada. Entonces voy sumando hacia arriba en el fondo. 3 más 4, 7. 2 más 4 y más 3, 9. 8 más 2 más 4 y más 3, 17. 10 más 8 más 2 más 4 y más 3, 27. O sea que hasta aquí llevo, ahí donde tengo el mouse, cuando termine de 32. entregar las 6, ¿cuántos serían? 32. 32. Marquemos entonces, hasta ahí llevo 32. O sea que hasta aquí llevo 33. 33. Ahí tengo la frecuencia acumulada. Así es como se obtiene. Entonces la frecuencia acumulada se relaciona con la frecuencia absoluta. Para sacar la frecuencia acumulada, necesito la frecuencia absoluta. ¿Entiendes? Para yo no inventar datos, porque esa es la idea de la estadística, ¿cierto? Entonces, la nota 1 se repite 3 veces, la nota 4 8 veces, la nota 6 5 veces, etc. En total, hago la suma de la frecuencia absoluta y me da la cantidad de estudiantes para este ejemplo. Y si quiero sacar la acumulada, ya sabemos, la absoluta y voy sumando. Hasta aquí 3, hasta aquí 7, hasta aquí 9, etc. Miren, si me preguntan por la frecuencia relativa, que es otra que aparece en los ejercicios, entonces se saca de esta manera. Por aquí lo vamos a marcar, vamos a dejar como contenido aquí. Entonces la frecuencia relativa sería el cociente de la frecuencia absoluta partido por el total de datos. Cuando dice cociente se refiere a la división, ¿ya? Que no sepa. Cociente o cociente es lo mismo, sinónimo. Entonces es el cociente, dice acá, de la frecuencia absoluta por el total de datos. Entonces, si voy acá, miren, necesito la frecuencia absoluta partido por el total. O sea que sería 3 partido en 33. Esa es la frecuencia relativa. ¿Se capta? Miren cuánto sería la segunda. 4 partido en 33. Esa es la frecuencia relativa. ¿Se ve? La que sigue sería 2 partido en 33. ¿Cuánto sería la que sigue? 8 partido en 33. Ya. ¿Y la que sigue? 27 partido en 33. No, 10, porque tiene que ser con la absoluta, no con la acumulada. ¿Te fijas? Tiene que ser la absoluta, esa. Entonces sería 10 partido en 33. Entonces la relativa se saca la absoluta partido por el total. Cada dato. Acá me quedaría 5 partido en 33. Y esta sería 1 partido en 33. ¿Se comprende? Si nosotros sumamos todo esto que está aquí y empiezo a sumar, por ejemplo, 3 partido en 33, más 4 partido en 33, más 2 partido en 33, más 8 partido en 33, etc. Toda esta suma, siempre, cualquiera sea
la tabla que me den me tiene que dar 1, esa suma, siempre. Entonces, la suma de las frecuencias relativas siempre es igual a 1. Eso es importante, hay que marcarlo también por ahí. Entonces, resumo hasta aquí. La frecuencia relativa, es esta, es la absoluta partido por el total de datos. ¿Cómo saco la frecuencia absoluta? Las veces que se repite el dato. Por ejemplo, el dato está 3 veces, su frecuencia absoluta es 3. Si el dato está 4 veces, su frecuencia absoluta es 4. ¿Vamos bien? No sé si hay dudas hasta ahí. No. Vamos bien, entonces, seguimos. Miren, entonces tengo la acumulada, la relativa. De repente puede que me pregunten la frecuencia relativa acumulada. ¿Se fijan que acumulada también, igual que esa, que era la frecuencia absoluta, pero que esta es la frecuencia acumulada? Acá, ¿cómo se hace? Miren, así. La primera sería 3 partido en 33. Pero aquí, miren cómo se hace. Se suman los numeradores. 3 más 4, 7. 7 partido en 33. O bien, la acumulada partido por el total. ¿Se fijan? 3 partido en 33. 7 partido en 33. O sea que aquí sería 9 partido en 33. Acá serían 17 partido en 33. ¿Se fijan? La acumulada partido por el total. Esa se llama frecuencia relativa acumulada. Acá serían 27 partido en 33. 32 partido en 33. Y acá serían 33 partido en 33. Entonces, para sacar la relativa acumulada, necesito la frecuencia acumulada. Siempre se saca de esa forma. En cambio, cuando necesito la relativa, la saco con la frecuencia absoluta. Y esa es la relación que tengo que hacer. Absoluta con la relativa. La acumulada con la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo vas, Diego? ¿Se entiende? Sí. Ya. Miren, hay otra que se llama frecuencia porcentual, que también es habitual dentro de los ejercicios de prueba, que me den los datos con un porcentaje. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo se sacan los porcentajes? Por ahí lo vamos a hacer con algunos ejercicios más adelante. Pero acá se trabaja con la frecuencia relativa. La relativa se relaciona con el porcentaje. ¿Ya? Se hace esta división que está aquí en la calculadora y uno saca el porcentaje. Para este primer ejemplo, más o menos esto sería un 9%, un aproximado. Esto va a ser un 12%. Estoy indicando que la frecuencia porcentual en el fondo es un porcentaje. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces nosotros en los ejercicios después vamos a ver cómo se hace ese cálculo. Que es bastante sencillo, entre paréntesis, no es complicado. Lo que sí es importante es que desde ya la porcentual se relaciona con la relativa. Ese nexo tienen que hacerlo. Relativa con porcentual. ¿Y cómo saco la relativa? La absoluta partido por el total. Absoluta partido por el total. ¿Se fijan? Así es como lo saco la frecuencia relativa. ¿Cómo vamos hasta ahí? Jessica, ¿cómo vas? Bien. Bien, ¿se entiende? Ahí están todas las frecuencias. No hay más. O sea, en un ejercicio me pueden dar el dato, que habitualmente en la primera columna, este es el dato, ¿ya? No confundir el dato con la frecuencia, porque la pregunta podría ser, ¿cuál es el dato? Y esa podría ser perfectamente la pregunta. Y el distractor es que yo escriba que es la frecuencia. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, el dato es 10. No, el dato no es 10, el dato es 5 en la nota. Se repite 10 veces. Esa es su frecuencia. ¿Fijan? No confundir dato con frecuencia. Entonces, las frecuencias son estas, no hay más. Frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la relativa, relativa acumulada y la porcentual. No hay más frecuencias.
Una de estas es la que me colocan. Y la más habitual es esta, la absoluta. Otra que es habitual, la relativa, y otra que es habitual, la porcentual. Esa acumulada y relativa acumulada, poco. Ahí tenemos más o menos cómo se sacan esas frecuencias. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Lo que vamos a hacer entonces es trabajar con estas frecuencias, a ver qué resulta. Ahí ya tenemos más o menos la idea de lo que vamos a hacer. ¿Vamos a nuestro primer ejercicio? Recuerden, este dato acá, un dato importante, cuando saquen la porcentual, siempre el total tiene que ser 100%, siempre. Esta suma me tiene que dar 100. No me puedo pasar de 100, máximo 100. Vamos a este primer ejercicio, miren. Dice, observe atentamente la tabla de distribución de frecuencias que muestra la cantidad de hermanos que tienen los alumnos de cuarto medio de un colegio. ¿Se fijan? Ahí tengo la información. Entonces, ¿qué está tabulado acá? Los números de hermanos que tienen los alumnos de un determinado colegio, de un cuarto medio, dice. Entonces, lo primero es saber leer la información. Entonces, miren lo que está diciendo. Que tres alumnos tienen 0 hermanos. 14 alumnos tienen un hermano. Que 8 alumnos tienen 2 hermanos. Así es como se lee la tabla, ¿se fijan? 12 alumnos tienen 3. 5 tienen 4 hermanos. ¿Se fijan? Entonces, no confundir el dato con la frecuencia. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el dato de esta tabla? Ustedes primero y comparamos. La cantidad de alumnos. Ese sería el dato o la frecuencia. El dato. Mira, si fuera el dato, ese que está aquí, el 3, tú dirías que el 3 está 0 veces. O tú estás diciendo que 3 alumnos tienen 0 hermanos. ¿Me explico? Lo dibujo para que se entienda. Mira, en total son 32 alumnos. Espero que ahí estemos de acuerdo. 3 más 12 más 8 más 12 y más 5. Si sumo todo lo que está acá, me va a dar 42. ¿Cómo se lee esta tabla? 3 alumnos tienen 0 hermanos. O sea que se lee así, mira. 0, 0, 0. ¿Te fijas? Después sería el 8, aquí la cantidad de hermanos que son 2, lo tengo que escribir 8 veces, etcétera. ¿Se fijan? Ahí, y ahí puedo seguir haciendo todo el dibujo que está acá. Entonces, ¿cuál es el dato? El número de hermanos, no la cantidad de alumnos. La cantidad de alumnos es la frecuencia. ¿Se comprende? Porque lo que se está repitiendo es ¿cuántos tienen 0 hermanos? 3. ¿Cuántos tienen un hermano? 14. ¿Se fijan? Entonces, ese es el dato. Y esta, su frecuencia absoluta. ¿Se entiende, Diego? Ahora sí. ¿Sí? Ya. Entonces, habitualmente se coloca aquí en la primera columna el dato. ¿Ya? Es muy raro que se coloque en la segunda columna, habitualmente la primera. Entonces, número de hermanos sería el dato. Entonces, en el primer ejemplo acá, ¿cuál es el dato? Ya lo tenemos. El dato sería número de hermanos. Vamos a la segunda pregunta. Ustedes primero. ¿Cuál es la cantidad de alumnos que tienen menos de 4 hermanos? ¿Cuál es la cantidad de alumnos que tienen menos
de 4 hermanos. ¿Cómo vamos, Leontina? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, yo me incorporé hace ratito, pero estoy entendiendo. Ya, bien. Entonces aquí, miren, aquí tengo que ir rayando un poquito esa tabla, así con imaginación. ¿Cuál es la cantidad de alumnos que tienen menos de 4? Tienen que ser menos de 4 hermanos. 37. Cierto, esa es la respuesta. ¿Se fijan? Porque miren, menos de 4 hermanos, aquí yo lo voy a marcar, menos de 4 hermanos. O sea, me sirve cuando tienen 0 hermanos, 1 hermanos, 2 hermanos, 3 hermanos. No me sirve cuando tienen 4 porque dice menos de 4. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es esta suma que está aquí? ¿Se fijan? ¿Cuánto suma lo que está acá? Entonces, si hago la suma, tengo que sumar 3 más 14 más 8 y más 12. Y esa suma me da 37, ¿cierto? Entonces, ¿qué cantidad tiene menos de 4 hermanos? 37 de esas personas. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos hasta ahí? Sí, se entiende. ¿Sí? Se fijan que no es tan complicado, pero sí hay que practicarlo, hay que saber leer la tabla, etc. Entonces, no confundir el dato con la frecuencia. Habitualmente, esta primera que está aquí, columna se dice, esta primera columna es el dato, ¿ya? Y esta segunda, si solo les dicen frecuencia y no les dicen cuál es, les dicen la frecuencia, es lo mismo que decir frecuencia absoluta. Es exactamente igual. Entonces, la frecuencia absoluta es frecuencia o frecuencia absoluta. Si me quiero indicar que es la frecuencia relativa, tengo que escribir frecuencia relativa. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Vamos a un segundo ejemplo. Saquemos un poquito ahí más de estas preguntas. A ver. Ustedes primero, miren, la misma tabla, el mismo encabezado. Ya sé que son 42 alumnos, pero me pregunta esto. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que tienen más de 3 hermanos? Aproximadamente. 5. 5. Serían 5 alumnos. Ok, pero me pregunta el porcentaje. Hasta ahí vamos bien, ya sé que son 5, pero la pregunta es, ¿qué porcentaje es ese? Entonces, ¿cómo voy a obtener eso? ¿Cómo voy a sacar ese porcentaje? Miren, vamos a ir marcando la pregunta. Entonces, necesito que sea más de 3 hermanos. Y la pregunta es el porcentaje. Más de 3 hermanos se refiere a eso, ¿cierto? Porque se refiere al 4. Más de 3, para este ejemplo, es el 4, ¿cierto? Entonces ya sé que son 5. O sea, son 5 alumnos que tienen más de 3 hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hago para sacar el porcentaje? ¿Cómo obtenemos ese porcentaje? Tengo que hacer una división o sacar la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan que era la frecuencia relativa, que era la absoluta partido por el total? Entonces sería 5 partido en 42. Esa es la división que tengo que hacer. 5 dividido en 42. Ustedes escríbanlo ahí en su calculadora. Recuerden que pueden usar calculadora. 5 dividido en 42. Les va a quedar un número grande, ¿cierto? Con datos decimales. Pero nosotros vamos a ocupar solo 3, como dice aproximado, con 3 es suficiente, no más. Con 3 cifras después de la coma, está perfecto. Les da lo mismo, entonces les quedó 5 partido por 42, saqué la frecuencia relativa. ¿Vamos bien? ¿Te dio bien, Jessica? ¿Coincidimos? Voy a buscar la calculadora, estoy sin calculadora.
Sí, la calculadora es importante, necesitamos trabajar con ella para que vayan viendo cómo se trabaja con ese porcentaje. Recuerden que la idea es que cuando estén en la prueba puedan hacer esto rápido. Entonces, 5 lo divido por 42. Si están trabajando en una tablet y no con el celular también tiene calculadora. Entonces coloco 5 dividido por 42. ¿Cómo va, Leontina? ¿Te da lo mismo? 0,119, si lo cortamos con 3 cifras. Sí, Ya. Y te quedan otros me dio lo decimales, pero con 3 cifras está perfecto. Como dice aproximado, está bien. ¿Ya está Jessica de vuelta? sí, me dio lo mismo. Ya. Entonces, 3 cifras, no lo compliquemos el ejercicio. Ya. ¿Qué hacemos después? Miren, entonces saqué la frecuencia relativa. Relativa es cuando es la absoluta partido por el total. Eso se llama frecuencia relativa, de memoria. Entonces, me dio 0,119. ¿Qué hago ahora? Multiplico por 100. O sea, 0,119 por 100. Ustedes hagan lo mismo. ¿Cuánto les queda eso? Y siempre se hace lo mismo cuando uno quiere sacar porcentaje. La relativa, saco el número y lo multiplico por 100. Siempre. Les quedó 11,9. ¿Sí? Sí, Sí. Ya. Lo voy a escribir. 11,9%. Ahí le coloco el símbolo. Así es como se obtiene el porcentaje. Entonces, para este ejemplo, 11,9. Si estoy en una prueba, puede aparecer 11,9 o puede que en la prueba digan 12% y lo aproximamos. ¿Se fijan? Está correcto también ahí. 11,9 o bien 12%. No van a aparecer las dos alternativas. O aparece una o la otra. No ambas. ¿Capta cómo se obtiene el porcentaje? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta ahí? no, Ya. Miren acá. Por ejemplo, si yo les digo el 50%, ¿qué significa el 50%? la La mitad. mitad. La mitad, ¿cierto? La mitad. Pero aquí la mitad si lo miro como una fracción, ¿cierto? La mitad de algo. Y si yo les digo el 33,3%, ¿qué significará eso? Un Está porcentaje. difícil, ¿cierto? Entonces, lo primero que necesitamos saber qué significa ese 33,3%. Bueno, ese aproximadamente, quien no sepa, ahí de memoria, significa la tercera parte. La tercera parte de los datos. O sea, un tercio de los datos. O bien la cantidad de datos dividido por 3. ¿Y cuántos datos tiene esta muestra? Fíjense que esta es la muestra. ¿Cuántos datos son en total? 42. 42. Y quiero la tercera parte. O sea, ¿por cuánto divido el 42? ¿3? Listo. ¿Cuánto será 42 dividido en 3? 14. 14. Lo voy a escribir por acá. Entonces, 42 dividido en 3, 14. Voy a leer así el problema ahora. Como dice el 33% de los alumnos, mejor voy a leerlo así. 14 alumnos tienen, ¿cuántos hermanos? Fíjense en la tabla. 14 tienen, ¿cuántos hermanos? 1. 1. Y ahí tengo la respuesta. ¿Se fijan? Ahí me fijo en ese. Y ahí tengo la respuesta. O sea, el 33,3% de alumnos tiene un hermano. ¿Se fijan? Ahí ya lo arreglo, el ejercicio. Entonces la respuesta sería 1. ¿Se comprende?
Si me dijeran, por ejemplo, el 25%, ¿qué significa el 25% a nivel de fracciones? ¿Un cuarto? Un cuarto, ¿cierto? El 25% es la cuarta parte. Si me dijeran el 20%, ¿20 por cuánto me da 100? 5. 5, o sea, significa la quinta parte. ¿Se ve? Así se saca. O sea, si me dicen el 20%, tomo la cantidad de datos y lo divido por 5. Si me dicen el 25%, divido por 4. Si me dicen el 33,3%, divido por 3. Si me dicen el 50%, como es la mitad, divido por 2. ¿Dudas hasta ahí? ¿Hasta aquí? ¿Qué rescatamos de esto hasta aquí? Miren, esto, ¿cómo obtengo el porcentaje? Entonces, ¿cómo voy a sacar el porcentaje? Saco la frecuencia relativa, me va a dar un número, y ese número lo multiplico por 100. Y ahí le agrego el símbolo de porcentaje. Si me dice aproximado, no me complico. 2, 3 cifras después de la coma, suficiente, sin complicar el ejercicio. Jamás me van a aparecer alternativas, por ejemplo, 11.5, 11.6. No, no aparecen así. No, son alternativas distantes, cosa que uno se dé cuenta cuál es el aproximado. Vamos a otro ejemplo. Veamos qué resulta este ejemplo. Ahí está, miren. Tengo la edad y los asistentes a un concierto. Dice asistentes al concierto. Entonces tengo la edad y asistentes al concierto, dice. Miren, ¿cuántos tienen 14 años de los que asistieron? 5. O sea que 5 personas tenían 14 años de las que asistieron. 7 personas tenían 15 años. 2 personas tenían 16 años. 4 personas tenían 19 años. 5 personas tenían 20 años. ¿Se fijan? De los que asistieron. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el dato? Y la respuesta sería... La edad. La edad, ¿cierto? Ese es el dato, ¿se fijan? Porque si eso lo escribo por extensión, me quedaría 14, 14, 14, 14 y 14. ¿Cuántas veces? 5 veces el 14. Pero no estoy diciendo 14 veces el 5, ¿se fijan? No, estoy diciendo el 14, 5 veces. Pero el dato es el 14, no el 5. El 5 sería su frecuencia. ¿Cuántas veces tengo que escribir el 14? Eso es la frecuencia. Entonces acá, siempre, a modo de consejo, ¿cómo uno parte trabajando con estas tablas? Uno saca el total. 5 más 7 más 2 más 6 más 5 más 4 y más 5. Ustedes primero, ¿cuánto me dará eso? Y uno lo va escribiendo ahí. 34. ¿Cuánto nos dio? 34. Listo, lo marco aquí. Entonces tengo 34, aquí lo vamos a marcar, este dato que está aquí. 34 personas. Ahí está. Ya sabemos que el dato era la edad, ¿cierto? Habitualmente en la primera columna es el dato. Entonces, la edad. Y ya sé que es la edad porque ya sabíamos que el 14 lo escribo 5 veces, el 15 7 veces, etc. Ahí no lo sigo escribiendo porque ya sé que es por extensión el largo, ¿verdad? Y la pregunta 2, ¿cuántas personas asistieron al concierto? 34. 34, ¿cierto? Coloquemos ahí entonces nuestra respuesta. 34 personas. En el fondo, la suma de las frecuencias absolutas. Eso que hicimos acá.
sumar todo lo que está aquí, que me dio 34. Miren lo que dice la número 3. Así podría estar perfectamente en una prueba. ¿Cuántas personas menores de 18 años asistieron al concierto? Ustedes primero. 20. 20. ¿Vamos bien? ¿Coincidimos? Entonces, ¿cuántas personas menores de 18 años? Aquí menores de 18 es estas. ¿Fijan? 17, 16, 15 y 14. Estas personas. Esta es la suma que tengo que hacer. ¿Se ve? Entonces, tengo que sumar lo que está ahí. Y efectivamente eso me da 20 personas. Esto está difícil. Dice, las personas que tienen más de 15 años y menos de 20. ¿A qué porcentaje corresponden? Ustedes primero. Que tienen más de 15 años y menos de 20. Recuerden que necesito saber primero cuántas son. Lo divido por el total. Lo multiplico por 100 y ahí tengo el porcentaje. Las personas que tienen más de 15 años y menos de 20. ¿A qué porcentaje corresponden? El 38. 38%, ¿a eso te refieres? Sí. ¿Cuántas personas te dieron en mayores de 15 y menores de 20? ¿Cuántas te dieron? Porque dice las personas que tienen más de 15 años y menos de 20. Recuerden que el dato 29 calculé yo. más de 15 y menos de 20. ¿Cuánto te dio esa suma? Ah, no, me había equivocado en la suma. Ya, la suma es importante. Cuidado con eso. Cuidado, mire, dice más de 15, menos de 20. Aquí lo voy a marcar para que no nos equivoquemos ahí. A eso se refiere, miren, más de 15, pero menos de 20. Son esos que están con amarillo ahí. Más de 15, menos de 20. Tengo que hacer esa suma. Hago la división y después multiplico por 100. ¿Cómo vas, Leontina? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Por cuánto se dividía? Por el total, que es 34. $0,5%. Y el resultado se multiplica por 100. Así se saca el porcentaje. ¿50% me sale? Cierto, eso nos da. Cierto. Aquí hago el cálculo, miren. Entonces me quedaría, tenemos que sumar 2 más 6 más 5 y más 4, ¿cierto? Porque de 16 hasta 19. 2 más 6 más 5 y más 4. Esa suma les dio 17, ¿cierto? 2 más 6 son 8, etc. Y 8 más 9, que serían 17, ¿cierto? 5 más 4. Entonces tengo que hacer la división. Y esa división sería 17 dividido en 34, que es 0,5. ¿Cierto? Me da exactamente este número. Y ese lo multiplico por 100. Ahí. Cuando lo multiplico por 100 me da 50. Y ahí ya lo agrego. Ya sé que ese sería 50%. Y ahí tengo la respuesta. ¿Coincidimos ahí, Diego?
Sí, Sí, bien. Leontina, ¿cómo vas? ¿Vamos bien? ¿Coincidimos? Sí, Entonces, esta forma tienen que memorizarla. Así es como saco el porcentaje con la frecuencia relativa. Me da un número que es con decimales habitualmente, y ese lo multiplico por 100. Y así el número que me dé, ese es el porcentaje. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Vamos a otro ejemplo? Ahí tengo un ejemplo, miren. Vamos a leer el encabezado primero. La siguiente tabla muestra el resultado de una encuesta realizada a 620 personas jóvenes y adultas. O sea, 620 personas fueron encuestadas. Tengo el total, 620. Que trabajan en una fábrica del norte del país. Los datos corresponden a las preguntas si fuman o no y el sexo de cada uno o cada una, ¿cierto? Entonces, fuma, mujeres 120, hombres 140. No fuma, mujeres 150, hombres 100. No contesta, mujeres 70, hombres 40. Así se lee esta tabla. ¿Se fijan que tiene dos tipos de datos? Hombres, mujeres por un lado, pero por acá tengo fuma, no contesta. ¿Entiende hasta ahí la tabla? ¿Comprende cómo se lee? Vamos a la pregunta 1. Dice, según los datos de la tabla, ¿cuántos hombres de la fábrica dijeron que son fumadores? C 140. ¿Vamos bien? 140. Los que son fumadores, ahí está, miren. Voy a marcar entonces los que dijeron que eran fumadores. Esos, aquí está, los que fuman. Y de los hombres, 140. Ahí está la respuesta. Vamos a la pregunta 2. Según los datos de la tabla, ¿cuántas mujeres más que hombres son no fumadores? 50. 50, ¿cierto? Porque me tengo que fijar acá, dice no fumadores, ¿se fijan? Entonces voy acá a los que no fuman. Entonces me pregunta, ¿cuántas mujeres más con respecto a los hombres? Y hay 50 más, ¿se fijan? 150 y 100. O sea, esta tiene 50 más las mujeres. Ahí tendría la respuesta. ¿Se fijan? Son 50 mujeres más. No sé si vamos bien hasta ahí. Sí, ¿Sí? ¿Te damos un par de preguntas más de este mismo ejemplo? Esa. El mismo encabezado, ustedes primero, aquí con porcentaje. Cuidado con los errores. Ustedes primero. Según los datos de la tabla, ¿qué porcentaje aproximado del total de personas encuestadas son fumadores? Aproximado, dice. ¿41? Pero no está el dato 41. ¿Cuál me sirve? 41,9. Ya, entonces la respuesta sería bajo esas alternativas. 42. 42, ¿cierto? Bajo esas alternativas sería el 42. Vamos a la pregunta 4. Desarrollen la pregunta 3, después la comparamos. Hasta aquí llevamos la alternativa que es 42C.
Cuidado con el error en la pregunta 4. Aquí desarrollo la 3 mientras aproximado del total de personas. Entonces se refiere a los que son fumadores, a ellos o ellas. Ya sé que son 260, porque 120 más 140, 260. En total, los fumadores, ¿cierto? Fumadoras. Entonces, 260 dividido por el total, que es 620. ¿Por qué ocupo el total? Porque aquí dice del total de personas. Me lo dice el texto. Entonces me queda algo como esto. 0,419. Y si eso lo multiplico por 100, me va a quedar 41,9%. Pero como no aparece 41,9, lo aproximo, porque dice aproximado acá. Entonces ahí tengo la respuesta, 42%. Vamos a esta pregunta 4, esta está más complicada. Según los datos de la tabla, ¿qué porcentaje aproximado de mujeres no contestó la encuesta? 11,2. Ya, tenemos una alternativa, 11,2, o sea, sería como el 11%, ¿cierto? Bajo tu dato. Sí. El tipo de alternativa, ya. Hasta aquí tenemos el 11%. Fíjense el dato, la pregunta dice, según los datos de la tabla, ¿qué porcentaje aproximado de mujeres? No dice del total, dice de mujeres. No contestó la encuesta. ¿Qué porcentaje aproximado de mujeres no contestó la encuesta? No me dice del total de personas. Eso hace toda la diferencia en la alternativa. ¿Cómo vas, Diego? ¿Te resulta el 4? 11%. ¿Cuánto te dio la cantidad de mujeres? Con 70. Las 70 son las que no contestan. ¿Pero cuántas mujeres son en total? 20,5 me dio. 20,5. ¿Y eso sería qué alternativa? La C. La C. O sea, hasta aquí estamos entre la A o la C. Voy a marcar el error. El error que se está esperando en esta pregunta es este, miren. El porcentaje aproximado de mujeres que no contestó la encuesta. Entonces se está esperando, ya sé que es 70, porque ya son las que no contestaron, ¿se fijan? La Están cantidad de esperando mujeres. solamente el total de las mujeres, no de los hombres. Claro, se está preguntando esto, miren, este sería el error, que yo diga 70 partido en 620, pero no es la pregunta es solo las mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres no contestó la encuesta? No del total, ¿se fijan? Y eso hace toda la diferencia en la respuesta. O sea que el distractor sería que yo responda, y esto lo multiplico por 100, entonces me quedaría 11% aproximadamente, pero ese sería el error. Entonces me debo preguntar, ¿cuántas mujeres son? ¿Y cuántas mujeres son? 340. 340, ¿cierto? Entonces las marcamos aquí, 340, si yo sumo 120 más 150 y más 70, 340. Ahí está, 340. ¿Se fijan? Entonces me tengo que fijar si me está preguntando con respecto al total o a una parte de ese total. Para este ejemplo, solo las mujeres. Entonces lo que me está preguntando es 70 dividido en 340.
Ustedes primero. 70 dividido en 3, 40, ¿cierto? Esa es la división que tengo que hacer, ¿cierto? Ustedes primero ahí. Les tiene que quedar algo parecido a esto. 0,205. Ahí coincidimos, Jessica, ¿cierto? ¿Te da lo mismo? Sí. Ya. ¿Y después Vaya. esto qué hacemos? ¿Con ese número? Lo multiplicamos por 100. Listo. Lo multiplicamos por 100. Así. Y nos va a quedar 20,5. ¿Y la alternativa que más se aproxima a ella sería? El 21. 21, ¿cierto? Y ahí tengo la respuesta. Entonces la pregunta 4, como dice aproximado, la respuesta correcta era C. ¿Y cuál era el distractor o el error? A. ¿Se fijan que la otra alternativa no nos interesan, la D ni la D? No, estaba entre 70 partido en 620 o 70 partido en 340. Entonces me tengo que fijar si dice con respecto al total o a una parte en particular. Por ejemplo, en la anterior, la 3 decía con respecto al total. Esta no, con respecto solo a las mujeres. ¿Dudas? Hasta ahí. Resumamos la idea. Entonces tenemos frecuencia absoluta, que corresponde a las veces que se repite el dato. Tenemos frecuencias relativas, que se refiere a frecuencia absoluta partido por el total. Así es como saco las frecuencias relativas. ¿Cómo saco el porcentaje? La frecuencia relativa lo multiplico por 100. Entonces, tomo en el numerador, coloco el dato que me sirve, en el denominador la cantidad total o una parte del total, como lo indicaba aquí la 4, pero hago esta división y a esta división la multiplico por 100 y eso me va a indicar el porcentaje. O sea, divido la frecuencia relativa, la multiplico por 100 y me da el porcentaje. Habitualmente dicen aproximado, porque siempre hay decimales involucrados. ¿Sí? Es muy raro que no haya. Entonces, uno lo aproxima y se fija en la alternativa. ¿Se fijan que no hay ninguna que diga, por ejemplo, 20, algo acá? Son bien distantes las alternativas. O sea, no hay relación entre unas y otras. Entonces, siempre va a pasar eso en estos ejercicios. ¿Ya? No va a haber confusión de que si es esta estoy entre la D y la C. ¿Sí? No son muy parecidos los números, muy cercanos. Lo mismo pasó acá en la número 3. Tengo 40, 42, si bien se acercan, pero el número que nos daba acá era 41,9, entonces era más cerca del 42 que del 40. Así como tengo eso, entonces, tengo la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, la relativa acumulada y la frecuencia porcentual. ¿Sí? ¿Cómo sacaba la porcentual? Que no se nos olvide, la relativa la multiplico por 100. Así es como saco la porcentual. ¿Dudas de lo que hicimos? La próxima clase, entonces, vamos a trabajar con algunas ideas, entre ellas datos agrupados. ¿Qué pasa si me dan los datos como intervalos? Lo mismo que las tablas, pero me los dan con intervalos, y también vamos a trabajar con diagramas circulares, con gráficos en particular. ¿Pero por qué partimos con tablas? Porque todos los gráficos se pueden llevar a tabla. Entonces, a modo de consejo, cuando me den un gráfico, lo llevo a tabla y hago lo mismo que estamos haciendo acá. Es mucho más rápido trabajar con tablas que con gráficos. Listo. Cuídense. Que estén bien. Buenas Nos noches, vemos profesor. entonces la próxima clase. Chao, gracias. Gracias, profesor. Chao. Chao. Cuídense Buenas mucho. noches. Chao, chao. Gracias. Próxima clase nos encontramos. Ahí revisamos entonces datos agrupados por intervalos, gráficos circulares, de barras, etc. Chao, chao.